Cuando se recibe el paciente en la emergencia, si nosotros sospechamos un proceso infeccioso, tenemos que pensar en lo siguiente: en el uso del equipo de protección personal acorde a la infección, el tipo de aislamiento si es necesario o no para el paciente y prevenir el contagio a otros, así como al personal de salud del área. Y entonces, cuando nos enfocamos ya más directo a qué infección creemos que tiene el paciente, debemos tomar en cuenta la edad, el género, la raza. Tenemos que tener en cuenta también las comorbilidades del paciente y algo sumamente importante, antecedentes epidemiológicos que me lleven a pensar más allá con determinados tipos de procesos infecciosos. Es sumamente importante también nosotros pensar si estamos ante un posible brote de un proceso infeccioso en particular, y en este caso es importante saber si estamos hablando del proceso sugestivo de ser viral, de ser bacteriano, de ser micótico, tiene factores de riesgo para algún tipo de bacteria, para algún tipo de hongos. Y es sumamente importante entonces en el abordaje inicial de este paciente tomar los paraclínicos necesarios, que van desde los marcadores inflamatorios como herramientas importantísimas tanto en diagnóstico, seguimiento, pronóstico e incluso conductas terapéuticas, con la toma de muestras, ya sea para cultivos, ya sean muestras de detección de antígenos, sean muestras dirigidas a pruebas moleculares y cultivos especiales, sea cultivo de sangre, cultivo de orina, cultivo de puto, todo dependiendo del foco infeccioso que estamos planteando y si realmente estamos ante un proceso infeccioso en particular, el tipo de cultivo y de pruebas en especial que va a requerir. Es sumamente valioso como herramienta tratar de tener tanto el aislamiento o de alguna forma serologías o antígenos que nos puedan orientar a cuál es el agente etiológico. Es importante que se entienda que desde el punto de vista infeccioso, entender la epidemiología y demostrar quién es el agente causal es la meta del médico en el área de urgencias y emergencias. Es la meta de cualquier médico que se basa en la evidencia y que se basa en la ciencia. Nosotros teniendo aislamiento o demostrando de alguna forma el agente etiológico, podemos incluso contribuir a conocer aún mejor la epidemiología nacional, regional, la epidemiología local, y podemos conocer y mejorar aún mucho más el arte médico. Entonces, si tenemos un paciente que muy probablemente solamente tenga signos y síntomas inespecíficos, que obviamente no van a tener una documentación microbiológica, ¿cómo hacemos para identificar la difusión orgánica? Para eso están las herramientas de los scores que son utilizados en sepsis. En este caso, el primero que vamos a nombrar, o el más específico de sepsis, es el SOFA, que es el Sequential Organ Failure Assessment, o el estudio secuencial de falla multiorgánica. Este es un score que incluye o integra parámetros clínicos con paraclínicos. Es la más completa desde el punto de vista médico para los pacientes con sepsis. Esto va de 4 niveles, del 0 al 4, dependiendo de la severidad de síntomas, y integra lo que es la presión parcial de oxígeno con la fracción inspiratoria de oxígeno, las plaquetas, la bilirrubina, la presión arterial media, el Glasgow y el funcionalismo renal representado por la creatinina y el volumen urinario. ¿Ok? El SOFA, como es tan específico, se está directamente relacionado con el riesgo de mortalidad. A mayor SOFA, mayor riesgo de mortalidad. Se le confiere un score 0 al momento de la evaluación si se desconoce una difusión orgánica persistente, y si tenemos un SOFA mayor o igual de 2 puntos, se traduce en disfunción orgánica. Ya tenemos nuestra primera herramienta. Es importantísimo tener claro el manejo inicial del paciente, el abordaje que vamos a realizar, porque no todo lo que nos va a llegar a la emergencia es un proceso infeccioso. Muchas de las causas de ingreso hospitalario, o ya sea el área de emergencia o hospitalización, son exacerbaciones de enfermedades que tiene el paciente que no son de tipo infeccioso. Es importante estar claro porque no es lo mismo entonces una exacerbación de una enfermedad crónica que un proceso infeccioso agudo o crónico.
Y cuando hablamos de procesos infecciosos, no es lo mismo el tratamiento de una infección bacteriana, una infección viral o una infección micótica o parasitaria. Y dependiendo del tiempo evolutivo, es importantísimo tener claro el abordaje inicial, porque va a haber casos donde ya el tratamiento específico pasa al segundo plano y queda en más un tratamiento sintomático o coadyuvante para terminar de resolver la recuperación del paciente. Y es importante también porque esto va a hacer que a nosotros tener adecuadas herramientas tengamos la conducta terapéutica adecuada y podamos incluso hacer valer el uso de los paraclínicos y de los cultivos para buscar tanto aislamiento, que nos ayuda en un diagnóstico etiológico para tener pronóstico y seguimiento del paciente. Es sumamente importante estar claro porque todos estos conocimientos de abordajes iniciales van a ahorrar tiempo, van a ahorrar recursos, van a proteger al paciente de efectos adversos secundarios o complicaciones por tratamientos inadecuados, además de que vamos a contribuir a disminuir la resistencia bacteriana cuando hacemos el uso racional de los antibióticos. Cuando enfocamos a un paciente con neumonía intrahospitalaria se debe tener en cuenta algunos factores de riesgo que hacen que el paciente hospitalizado tenga mayor tendencia a desarrollar este tipo de infección. La literatura nos habla de edad avanzada, de que tenga una enfermedad pulmonar crónica, sea EPOC, asma, fibrosis pulmonar o algún tipo de enfermedad pulmonar intersticial, que tenga depresión de la conciencia, que tenga antecedentes de microaspiración, que tenga un antecedente reciente de cirugía de tórax o abdomen superior, que use agentes que aumenten el pH gástrico como los inhibidores de la bomba de protones o los antihistamínicos H2, que haya tenido una exposición previa a antibióticos, que haya sido reintubado o haya estado en una intubación prolongada, que haya sufrido de síndrome de distrés respiratorio agudo o SDA. También en los pacientes que están ventilados se ha asociado que los cambios frecuentes en el circuito del ventilador, que es un factor de riesgo para que haga una neumonía nosocomial. También la exposición total a opioides, ustedes saben que deprime el sistema nervioso y es un riesgo también para que presenten este tipo de patologías. Los pacientes con traumatismo múltiple también se ha visto en las diferentes series mundiales de que tienen mayor riesgo de padecer de ello. Son bastantes los retos. El principal es identificar el foco y lograr obtener cuál es el agente etiológico. No todos los procesos infecciosos van a tener un foco demostrado. Todo va a depender de los factores de riesgo del paciente, de las condiciones clínicas en que llega. Y a partir de aquí, el poder aislar al agente patógeno es sumamente importante, sobre todo cuando las opciones antibióticas o terapéuticas tienen que ser más específicas en algún tipo de proceso. Otro de los retos sumamente importantes es identificar la severidad del proceso infeccioso con la que llega el paciente. No es lo mismo una infección localizada que una infección sistémica, que en este caso estamos hablando de identificar que el paciente está llegando en sepsis o en shock séptico. También otro de los retos sumamente importantísimos a los que se va a enfrentar el médico en la urgencia es cuando llegan pacientes con condiciones especiales, pacientes con neutropenia febril, pacientes en quienes se plantea el diagnóstico de infección por VIH, pacientes con procedimientos invasivos o con infección o sospecha de infección endovascular. ¿Por qué? Porque todas estas infecciones son difíciles de controlar, muchas veces es difícil de tener el agente etiológico responsable, y si nos equivocamos en la terapéutica o la prolongamos en el tiempo, esto puede costarnos la vida del paciente. Entonces, como tenemos que buscar la probabilidad de transmisión, esta se va a basar en lo que fue el tipo de exposición, en el estado serológico de la fuente, en el inóculo recibido y en cómo estaban cuáles eran las características del individuo expuesto. El tipo de exposición. Esto es lo primero que tenemos que investigar, ¿ok? Porque cada estudio de exposición de riesgo tiene que someterse a un interrogatorio dirigido. Tenemos que conocer si fue una exposición sexual o si fue una exposición a fluidos infectantes, ¿ok?
En caso de que sea la exposición sexual, hay que determinar o hay que investigar si fue una relación insertiva o receptiva, ya que se conoce y se tiene evidencia científica en que en las relaciones receptivas tienen mayor probabilidad de la instauración de la infección. También hay que conocer si fue anal, vaginal u oral, por lo que ya le comenté sobre la naturaleza de los epitelios, y existen condiciones que pueden aumentar el riesgo, como cuando se dan relaciones sexuales traumáticas, porque aumenta el riesgo de desgarro, de solución de continuidad en lo que es la barrera cutánea, y esto también facilita el contacto con el virus. En el caso de que sea por exposición a fluidos infectantes, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar un fluido infectante de un fluido no infectante. Lo que son considerados infectantes son la sangre, el semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, pleural, pericárdico, peritoneal o amniótico y la leche materna. Tengo que hacer la salvedad en que los fluidos no infectantes, como son la saliva, la orina, el semen, el esputo, no son considerados infectantes siempre y cuando no se evidencien trazas de sangre, ¿ok? Porque eso aumenta exponencialmente la probabilidad de que tenga contenido viral. Fíjate que en todos estos años he visto distintas aptitudes en la emergencia, y el miedo para el manejo de ciertas infecciones va a depender muchísimo de la preparación que tiene el médico en estos abordajes iniciales de los procesos infecciosos. El miedo es relativo, porque mientras más conocimientos tengas de ese proceso infeccioso en particular, vas a saber su manejo, sabes que vas a evitar complicaciones en tu paciente y que la probabilidad de que éste se recupere va a ser mayor. Creo que el principal miedo es cuando desconocemos, por ejemplo, la infección por VIH, cómo abordar el paciente o en un paciente neutropénico febril. Pero si tú sabes las muestras que tienes que tomar, los cultivos que tienes que hacer y la antibioticoterapia empírica inicial, si es necesaria o no, ya tienes la mayor parte de las herramientas. Yo creo que no se trata entonces de miedo, es más bien de falta de herramientas en algunas situaciones. Y hay más bien otras situaciones en las que no he visto esa cautela con la que se deberían manejar ciertos procesos infecciosos, también relacionados con el desconocimiento. Se trata de que no todo el proceso infeccioso va a ser igual, y el miedo no nos va a ayudar. Más bien el conocimiento y la preparación son los que van a permitir que nosotros salgamos adelante en el manejo de este tipo de pacientes. Así que realmente decir que el miedo está ampliamente difundido, pues no. He visto muchos médicos generales, muchos médicos internistas y aquellos incluso que son infectólogos, que en la medida que tienen un mejor manejo del proceso infeccioso, el miedo es una palabra que no existe.